¿Qué tal? Bueno, estamos nuevamente aquí continuando con el taller de investigación. Los agradecimientos de rigor, obviamente, a el autor Andrés Preciado en ese gran entusiasmo que tiene con este curso virtual internacional de cardiología e imagen en línea. Ahora, gracias al patrocinio de nuestra Asociación Nacional de Cardiólogos de México, la ANCAM, y gracias por introducir esos temas en estas actividades académicas, conceptos que necesitamos, como decimos, repasar y tener pues, más claridad en lo que estamos hablando. En este caso trataremos los estudios de no inferioridad y los estudios de vida real, también llamados Real World Data o Real World Evidence, que no son exactamente lo mismo, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar nuestra plática de esto. Últimamente hemos escuchado mucho esos famosos estudios de no inferioridad. Estábamos acostumbrados anteriormente a hablar de estudios de superioridad. Esto es mejor que esto. Este grupo tratado con este fármaco X, la chiquitolina, es mejor que el placebo o con este otro contrastado con otro tratamiento, un tratamiento convencional que les llamamos, etcétera, etcétera. Acostumbrados a los estudios de superioridad. Pero entonces aparecieron estos estudios de no inferioridad. ¿Qué son esos ensayos clínicos aleatorizados, ECAS, de no inferioridad? Son esos estudios que se llevan a cabo en circunstancias en las que no es esperable que el tratamiento experimental sea más eficaz que el tratamiento estándar, ¿verdad? Es el caso típico de los anticoagulantes, ¿verdad? Pero el nuevo fármaco o tratamiento ofrece ventajas adicionales, aunque es igual de eficaz, ¿verdad?, que el tratamiento estándar, pero tiene algunas otras ventajas adicionales, como puede ser un mejor perfil de seguridad, menos efectos secundarios. Vamos, si hablamos de los anticoagulantes, ¿verdad? Bueno, pues mejor, menos hemorragia, menos efectos secundarios, hemorragias, etcétera, etcétera. Más fácil administración, es decir, no tiene que ser intravenoso, puede ser vía oral, etcétera, etcétera. Menos necesidad de controles, no tantos controles de laboratorio para ver el TPNR, por ejemplo, ese es el ejemplo, ¿verdad? O un menor costo total. Bueno, sabemos que en el caso de anticoagulantes puede ser que haya un costo inicial alto, pero si tomamos en cuenta los estudios de farmacoeconomía, en donde con cuánto resulta de estudios de laboratorio, de visitas al médico, de complicaciones o de complicaciones de posibles efectos secundarios, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor hay un menor costo total. Entonces, los estudios de no inferioridad deben tener por lo menos ofrecer ventajas adicionales, aunque no sean inferiores. ¿Y cuáles son esas hipótesis? Bueno, aquí la hipótesis de trabajo, hipótesis alternativa H1, el nuevo tratamiento es al menos tan eficaz, en este caso, por ejemplo, los anticoagulantes, nuevos anticoagulantes, como los antagonistas de vitamina K para la reducción de eventos tromboembólicos, es decir, no es inferior. La hipótesis nula, ¿verdad?, lo que contradice la hipótesis alternativa es el nuevo tratamiento es menos eficaz que los antagonistas de la vitamina K para la reducción de eventos tromboembólicos, es inferior. Entonces, ahorita simplemente se va a mostrar que no hay inferioridad. Ya sabemos que esto puede obtener otras ventajas adicionales, pero lo primero que hay que hacer es demostrar que no es inferior. Sin embargo, el valor, que no inferioridad, pues como estás mostrando algo que es igual de eficaz, bueno, dime cuáles son las ventajas. Y como esto, entonces aquí se han establecido unas nuevas reglas. Por ejemplo, el valor de P que se calcula en los estudios aleatorizados, estos estudios controlados aleatorizados de no inferioridad es especial y se denomina la P de no inferioridad, que no es exactamente a la P de superioridad. ¿Cómo se elige ese dintel mínimo de no inferioridad, esa delta de no inferioridad? El margen de no inferioridad o delta se selecciona de acuerdo con la mejor evidencia disponible de la eficacia del tratamiento estándar respecto al placebo. Es decir, se busca en los metaanálisis, en las revisiones sistemáticas, etcétera, etcétera, cuál ha sido el mejor tratamiento estándar respecto al placebo. Y entonces se dice que no puede exceder el efecto de magnitud más pequeña que sería plausible que tuviera el tratamiento estándar. En nuestro caso, que es el caso de la warfarina, con respecto al placebo. Y entonces esto
se fijó a partir de un metaanálisis publicado apenas en 1999, que fue cuando empezaron el auge de los estudios de no inferioridad a propósito de los nuevos anticoagulantes. Entonces se escogió que el mejor estudio, el mejor metaanálisis publicado fue la warfarina contra el placebo o ausencia de tratamiento. Ahí empezó a establecerse todas las reglas para la no inferioridad. Warfarina sobre el placebo. El riesgo relativo era de 0.38. Su intervalo de confianza del 95% era desde 0.28 hasta 0.52. Dicho efecto sería el inverso de 0.38, es decir, el invierto inverso 1 entre 0.38, que corresponde a un riesgo relativo de 2.63, con un intervalo de confianza desde 1.92 hasta 3.57. Esas dos desviaciones estándar, ¿verdad?, de nuestra curva. El margen inferior de dicho intervalo de confianza se estableció pues en 1.90, era en 1.92, era el mejor estudio que había, el mejor metaanálisis, y ese fue el margen inferior de dicho intervalo de confianza. Pero el comité fue todavía más exigente y dijo, no, vamos a ponerle un dintel del 50% de ahí, y quedó fijado en 1.46. Esos serían pues los estudios de no inferioridad, que fundamentalmente, es decir, son estudios en donde, como decíamos, no es esperable que el tratamiento sea más eficaz que el tratamiento, pero debe de ofrecer ventajas adicionales, como las que expresamos. Y vámonos ahora entonces a lo que son los famosos ensayos clínicos contra los estudios de vida real. Bueno, últimamente también hemos escuchado mucho que los estudios de vida real han demostrado esto y esto otro. Los estudios típicos de estos son los famosos registros médicos. Hoy por hoy muchos hemos sido involucrados y nos hemos incluido en participar en registros médicos de diferentes patologías: fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, hipertensión, etcétera, etcétera, diabetes mellitus. Bueno, simplemente que digamos esta frase de Séneca: la naturaleza nos ha dado la semilla del conocimiento, ¿sí?, a través de los estudios de investigación, pero no el conocimiento mismo. El conocimiento mismo se encuentra en los estudios de vida real. ¿De qué depende el tipo de estudio? Sabemos que cuando hablamos de investigaciones, hablamos de que las verdades científicas tienen diferente peso, diferente grado de verdad científica, diferente grado de evidencia, desde una evidencia débil hasta una evidencia fuerte. ¿Verdad? Depende de lo que quiero estudiar, de la pregunta de investigación, de los recursos con los que contemos. Y el diseño implica fortalezas y debilidades, diferentes resultados, porque lo que tratamos de decir que hay de evidencia al respecto. Sabemos que los estudios de una evidencia débil, que no es importante, porque todas las investigaciones casi siempre han empezado con un reporte de casos o una serie de casos. Casi todas las grandes investigaciones han empezado con eso y los grandes resultados. Después pasamos a estudios transversales, a pruebas diagnósticas, empezamos a comparar grupos, casos y controles, hablamos de cohortes en donde hacemos un seguimiento longitudinal. Luego seguimos con estudios clínicos aleatorizados, en donde ya tenemos grupos con un mayor rigor científico y bioestadístico, y siguen entonces revisiones sistemáticas y metaanálisis. Esa sería, por así decirlo, donde está la mayor fortaleza o debilidad de la evidencia de las aseveraciones de verdad científica. También depende el tipo de evidencia. ¿De qué depende la evidencia? Bueno, sabemos que los estudios clínicos aleatorizados y todo lo que vemos son ambientes experimentales controlados. Un ambiente, una caja de cristal, un nicho, ¿verdad? Y eso es comparado con el ambiente de la vida real. En el ambiente experimental todo está controlado. En cambio, en la vida real, muy poco o nada está controlado. Pero entonces, ese es la prueba de fuego, el crisol de cualquier investigación. Para aterrizar la investigación clínica, decimos pues, cuando algo decimos que puede funcionar, hacemos una investigación clínica y demostramos entonces la eficacia.
Una vez que hemos mostrado la eficacia, que demostrado que puede funcionar, entonces vámonos a la vida real. Decimos, esto funciona, vámonos a la vida real para demostrar entonces si hay efectividad. Esa pequeña diferencia, los términos de efectividad, eficacia, efectividad. Entonces, si comparamos la eficacia con la efectividad, decimos, ¿vale la pena? Nos subimos a la escalera y entonces decimos, ahora veo mejor, estoy viendo estudios de verdad y eso nos permite hacer análisis de costo-beneficio, jugando con la eficacia y la efectividad. Vámonos entonces de la efectividad a la eficiencia. La Real Academia Española dice que la eficacia es la capacidad de lograr un efecto esperado, hacer las cosas correctamente. Por así decirlo, es el qué de los estudios clínicos aleatorizados. La eficiencia sería entonces, de acuerdo a la Real Academia Española, la capacidad de disponer de algo para conseguir un efecto esperado. Es decir, hacer bien las cosas en el mundo real. Es entonces el cómo, buscar la mejor relación entre los recursos disponibles existentes, lo que hay en la vida real, y los resultados obtenidos. A eso también se le llama Real World Evidence, evidencia del mundo real. Y la efectividad, algunos la definen también como la capacidad de hacer bien las cosas correctas, es decir, el qué y el cómo juntos. Para algunas gentes efectividad es un sinónimo de eficacia, pero en algunos textos de epidemiología, etcétera, etcétera, pues se habla que la efectividad es la capacidad de hacer bien las cosas correctas, el qué y el cómo juntos. Sabemos pues entonces que tenemos diferentes tipos de evidencia, de mayor a menor calidad. Las de mayor calidad serían las revisiones sistemáticas y los metaanálisis de los estudios clínicos aleatorizados. Metaanálisis de esos estudios. Enseguida, por debajo, menor calidad, están los ensayos clínicos aleatorizados. Bajando de fuerza de evidencias en fuerza de verdad científica, de fuerza de evidencia científica, estarían los estudios clínicos no aleatorizados. Casos y controles. Estudios experimentales, luego vienen estudios observacionales, y bueno, pues hasta mero abajo están las famosas opiniones del experto, que desafortunadamente es lo más común, de que muchas de las grandes cosas, hasta de las grandes guías, solamente toman en cuenta opiniones de expertos, es decir, muchas de las guías que se publican, de las miles de guías, a veces tienen una gran cantidad de opinión de expertos y tienen muy pocas revisiones sistemáticas o metaanálisis o grandes estudios clínicos aleatorizados. Por eso entonces hay guías de muy poca calidad. A las guías también hay que calificarlas y hay un método para eso. Las desventajas que puedan tener los estudios clínicos aleatorizados se ven complementadas con las ventajas de la evidencia en el mundo real, real world evidence, al proporcionar un análisis completo. Es decir, ¿por qué? Porque decimos, no es lo mismo estar dentro de un nicho, de una caja de cristal, en donde todo está controlado, a ver qué pasa en el mundo real, en donde no podemos controlar muchas variables y muchas situaciones. Definiendo pues lo que es la real world data, que no es lo mismo que real world evidence, a veces se utilizan distintamente, pero no es lo mismo. Los ensayos clínicos aleatorizados, por así decirlo, es el método de referencia, es el gold standard. Y están limitados pero están limitados porque intentan luego generalizar los resultados por diversos factores. ¿Ya? Están muy limitados al intentar generalizar los resultados. ¿Cuáles son los factores? Bueno, la heterogeneidad en la respuesta a fármacos en la vida real. Hay mucha heterogeneidad en la respuesta. No solamente a fármacos, a muchas cosas, a procedimientos. La falta de adherencia. La falta de adherencia es una situación terrible en el mundo real. Es uno de los principales factores de riesgo, la falta de adherencia. Sabemos entonces que pacientes muy diversos en el mundo real existen, a los que fueron seleccionados, escogidos y definidos para ser incluidos en los estudios clínicos aleatorizados. La recolección de grandes datos, que sería real world data, ¿verdad?, conduce a la evidencia, que es la real world evidencia. Los grandes datos nos dan pues una evidencia, no es exactamente lo mismo pues. ¿Para qué sirven esas dos cosas? Bueno, sabemos que existe en muchos lugares la limitación de recursos para la salud y altos costos de tratamientos presionan fuertemente a las instituciones sanitarias y a la industria farmacéutica principalmente. Entonces, con todas esas situaciones,
pues es necesario obtener más información. Luego las agencias regulatorias les requieren información sobre uso apropiado y eficacia, ¿ya? Seguridad y valor clínico y económico sobre los tratamientos. Y eso se obtiene yendo a los estudios de vida real. Afortunadamente en la actualidad se dispone de muchas herramientas útiles como expedientes electrónicos y otros registros para evaluar la eficacia contra la eficiencia a largo plazo. La eficacia de un estudio clínico aleatorizado en un ambiente controlado contra la eficiencia en un mundo abierto, expuesto a todos los factores ambientales a largo plazo. Los métodos utilizados en la Real World Evidence, existen distintos métodos para generar eh, Real World Data y Real World Evidence. Sabemos que existen actualmente y se están popularizando más, qué bueno que así sea, las historias clínicas electrónicas, los ensayos clínicos pragmáticos, los estudios observacionales progresivos o registros de pacientes. Hay bases de datos administrativas en las instituciones de salud y especialmente también en las compañías de seguros. Hay encuestas a pacientes, hay encuestas poblacionales como el ENSANUD, etcétera, etcétera. Y entonces veamos de qué se componen los datos de la vida real. Bueno, el Real World Data se integra a base de registros médicos, de salud electrónicos, historias clínicas, datos de farmacias, donde las farmacias llevan controles en otros países, los registros de mortalidad, los certificados de defunción, etcétera, etcétera. Hay visitas a hospitales y, y estadísticas de los hospitales, detalle de los servicios. Hay resultados de pruebas de laboratorio y de patología que están siendo cada vez más sistematizados, organizados y recolectados. Hay bases de datos y reclamaciones, especialmente esto en las compañías de seguros. Las compañías de seguros, para ellos eso es algo, pero críticamente valioso el contar con estudios de vida real. Hay medios de comunicación social que también tienen datos muy interesantes que pueden estar recolectando, las investigaciones periodísticas. Hay datos del consumidor, las agencias de protección al consumidor también hacen estudios de investigaciones y finalmente datos clínicos de estudios observacionales. Todo esto integra lo que llamaríamos la Real World Data, la Big Data. Hay preguntas significativas, hay datos y análisis de datos para fines específicos, en las compañías de seguros, para tomar decisiones en instituciones de salud. Hay hallazgos validados externamente, es decir, le llamamos validez interna a la significancia de un estudio o de una hipótesis de trabajo que resultó significativa, ¿verdad? Pero en un ambiente controlado. Eso le llamamos validez interna. Pero a la hora que eso se contrasta con la vida real, con la significación clínica, entonces eso sería lo que llamaríamos la validez externa. La validez externa. Y entonces decimos que todo eso que se recolecta lleva a lo que llamaríamos a la evidencia del mundo real, Real World Evidence, como una capacidad, datos, herramientas, procesos y organizaciones que sustentan varias funciones para dirigir la inteligencia en la toma de decisiones, no solamente de negocios. ¿Qué es Big Data? Big Data pues es el conjunto de tecnologías, algoritmos, sistemas que permiten recopilar, almacenar, gestionar, analizar y visualizar grandes conjuntos de datos con características heterogéneas. Oh, terrible Big Brother, ahora que hasta los celulares, se dice que hasta las televisiones inteligentes, etcétera, nos están vigilando, conocen de nosotros, Netflix, Facebook, etcétera, etcétera. Todos ellos conocen más de nosotros que nosotros mismos. Y si no, vean algunos documentales por ahí de Netflix que hablan sobre eso. Pero bueno, existe ahora esa Big Data, para bien y para mal. Para bien, bueno, pues agrupa todo ese volumen de datos a gran velocidad con una variedad de información a partir de datos verídicos y útiles que aportan un valor. Su potencial en la salud está en el hecho de obtener una gran información muy efectiva, que integrándola y combinándolo se obtiene una gran cantidad de datos. La Real World Evidence pues, es la práctica que se deriva de datos recopilados en la práctica clínica habitual o recogidos de la experiencia del paciente.
Análisis que se utiliza para generar ideas e informar sobre distintos perfiles de la gente interesada en la salud, como son las instituciones de salud, las compañías de seguros, pues también los ministerios de economía, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no solo el recoger datos de gran volumen, sea el Big Data, sino también integrar diversidad de fuentes de datos para obtener información. La evidencia del mundo real es un complemento a la evidencia de los ensayos clínicos aleatorizados. Quizá el primer estudio de vida real fue, aunque no fue llamado como tal, se le atribuye probablemente a ese Cooperative Cardiovascular Project de 1990, ¿verdad? Examinó 200.000 registros clínicos de pacientes con infarto agudo del miocardio y descubrió que descubrió que la reducción significativa de mortalidad en pacientes que recibieron betabloqueadores. Ese fue probablemente el primer estudio de vida real. Examinó 200.000 registros de pacientes infartados. ¿Y qué pasó? Pues salió que los betabloqueadores reducían la mortalidad. Y desde entonces, obviamente, los betabloqueadores tienen un gran lugar en el tratamiento de la cardiopatía isquémica. El sector farmacéutico también pues, le interesa mucho, tiene mucho interés de la industria en conocer datos de la práctica clínica en el mundo real que pueden ser utilizados antes de que se apruebe un fármaco y el espectro de sus posibles usos y ventajas. En caso de querer disponer de evidencia del mundo real, antes de comercializarse un fármaco, es acostumbrado contar con asesoramientos científicos para definir los puntos clínicamente destacables, recoger y analizar esos datos de una manera metódica adecuada. Es decir, para todo esto debe existir asesoramiento científico, personas debidamente calificadas que definan cuáles son los puntos clínicamente destacables de toda esa gran evidencia, de todos esos datos que están recogiendo en el mundo real. Vemos aquí una tabla de las diferencias entre ensayos clínicos aleatorizados exploratorios, ECAS, y los estudios basados en el mundo real, o Real World Data. El diseño, en cuanto al diseño, los ECAS y el Real World Data, estudios del mundo real. El tipo de estudio en los ECAS es un estudio experimental intervencionista. En los estudios son meramente observacionales y no son intervencionistas, normalmente. El diseño también, los resultados obtienen eficacia, seguridad y calidad, pero en el mundo real se obtiene efectividad. La población en los estudios controlados es restringida, en cambio en el mundo real es amplia y sin restricciones. Ahí todo el que quiera puede entrar. La monitorización en los estudios de vida es intensa, ¿verdad? Los controles de los estudios deben ser muy, muy rigurosos. En cambio, en el mundo real, pues no es necesaria la monitorización, simplemente lo que va cayendo se va recolectando, se va juntando información. Acá, en los estudios controlados, sí hay evidentemente una aleatorización y son ciegos. En el mundo real, pues no, ahí es totalmente abierto. Los ECAS, por todos sus requisitos, tienen costos muy altos y obviamente los registros pues son baratos. Simplemente contar con la voluntad y la colaboración de todos los profesionales que se dedican a esto y recoger datos, son muy baratos. Entonces, pues los ECAS tienen ciertas limitaciones que deben de complementarse con los estudios de vida real. ¿Cuáles son esas limitaciones? Ensayos clínicos y la vida real. Número de pacientes, usualmente los ensayos clínicos tienen números reducidos. Muy difícilmente la gran mayoría no llega arriba de 2.500. Pueden llegar más. ¿Verdad? Pero ensayos clínicos controlados, aleatorizados. La vida real hay millones. Entonces las limitaciones en el número de pacientes en los ECAS no son raras. La duración en los clínicos pueden ser semanas o meses y en la vida real pues son años, todo lo que indefinido. Son estudios pues a largo plazo y en los ensayos clínicos no hay estudios a largo plazo. El tipo de pacientes en los ECAS son seleccionados y en la vida real es amplio. Entonces la limitación de los ECAS es que no en población real. La posible interacción de muchas variables en los ensayos clínicos es baja y en la vida real es alta. ¿Por qué? Porque hay mayorías desconocidas en los ensayos clínicos controlados. El cumplimiento, lo que es el protocolo, particularmente en dosis, en dosis de fármacos, de procedimientos, lo que sea, en los estudios controlados, en estudios clínicos es controlado. En cambio, en la vida real, pues no, las dosis son variables y aquí se puede comparar pues entonces el beneficio y el riesgo.
Es decir, los estudios ECAS no diseñados para conocer la seguridad, puede haber un sesgo de ubicación, una publicación parcial. Entonces, con esto esperamos haber tocado y aclarado un poco lo que son los estudios de no inferioridad y lo que son los estudios de vida real, que son complementarios a los estudios clínicos controlados, que hoy por hoy cada día tienen más importancia, en los cuales participamos mucho porque pues, es importante saber qué pasa en el mundo real y fundamentalmente los más típicos son los registros médicos. Muchas gracias.